Buenos días, ingeniero. El día de hoy, mis compañeros y yo le vamos a presentar el apartado 2.5, 6 y 7 del libro Mecánica de Medios Continuos para Ingenieros. Este trabajo está realizado por mi persona, Doménica Chuisaca, Cristian Condo y Andrés Larrea. Empezaremos con el apartado 2.5, variación de distancias, estiramiento y alargamiento unitario. Primero debemos tener en cuenta los conceptos básicos. Antes de que el cuerpo se deforme, los puntos materiales están en una posición que llamamos configuración de referencia. Después de la deformación, esos mismos puntos ocupan nuevas posiciones. A eso le llamamos configuración actual. Supongamos que dos puntos materiales a los que llamamos P y Q están separados por una distancia original que llamamos ds, como vemos en esta imagen. Esta distancia está medida en la configuración de referencia. Después de que el cuerpo se deforma, esos mismos puntos se mueven a nuevas posiciones, que llamamos P' y Q'. Seguiremos con estiramiento y alargamiento unitario. El estiramiento es la razón entre la distancia final y la distancia inicial entre dos puntos materiales. Se representa con la letra griega lambda. Lambda es igual a la distancia final, que es ds minúscula, dividida para la distancia original, que es ds mayúscula. Si lambda es igual a 1, significa que no hubo deformación, es decir, ds minúscula y ds mayúscula son iguales. Si lambda es mayor que 1, el segmento se alargó, y si lambda es menor que 1, el segmento se comprimió. Ahora, el alargamiento unitario. El alargamiento unitario representa cómo se estira o se comprime un segmento. En relación a su longitud original, se representa con la letra griega epsilon. Epsilon es igual a la distancia final, que es de S minúscula, menos la distancia original, que es de S mayúscula, todo dividido para la distancia original. Esto se puede simplificar como lambda menos 1. Si epsilon es igual a 0, no hubo deformación. Si epsilon es mayor que 0, hay un alargamiento. Y si epsilon es menor que 0, hay una compresión. Bien, ahora explicaré estiramientos y alargamientos unitarios con tensores de deformación. Para eso tenemos que primero tener en cuenta qué significa T mayúscula y T minúscula. T mayúscula es igual al vector diferencial de la posición original llamado dx mayúscula dividido para su longitud que es ds mayúscula. Lo mismo para T minúscula, pero con ds minúscula y dx minúscula que es en la configuración actual. Ahora, para poder obtener las fórmulas que necesitamos en función de t y el tensor de deformación e, primero tenemos que restar de s minúsculo al cuadrado menos de s mayúsculo al cuadrado. Con ello obtenemos 2 de x mayúscula, que a su vez es de s mayúscula por t, que es el vector unitario, producto punto e mayúscula, que es el tensor de deformación, producto punto de x mayúscula, que nos da igual a 2 veces de s mayúscula al cuadrado, por t, producto punto, el tensor de deformación, producto punto t mayúscula. Lo mismo hacemos, pero en la configuración actual, que es con la misma fórmula, pero en minúsculas, que como dije, es la configuración actual. Ahora, para poder eliminar de S mayúscula y de S minúscula de ambas fórmulas, simplemente dividimos toda la ecuación para, en primer caso, para ds mayúscula al cuadrado y en la segunda para ds minúscula al cuadrado. En la primera obtuvimos que ds sobre ds mayúscula al cuadrado menos 1 es igual a lambda al cuadrado menos 1. ¿Por qué lambda? Porque lambda, como ya vimos anteriormente, es igual a ds minúscula sobre ds mayúscula. Entonces sabemos que lambda al cuadrado menos 1 es igual a 2t mayúscula, producto punto, el tensor de deformación, producto punto t mayúscula. A partir de esto despejamos lambda y obtenemos que es la raíz de 1 más 2 veces t mayúscula, producto punto, el tensor de deformación, producto punto t mayúscula. Como ya sabemos que epsilon es lambda menos 1, simplemente reemplazamos lambda que ya obtuvimos en epsilon. Por otro lado, si dividimos la segunda ecuación para ds minúscula al cuadrado, obtenemos 1 menos ds mayúscula sobre ds minúscula, que esto es lambda pero invertido. Entonces, 1 menos 1 sobre lambda al cuadrado es igual a 2t minúscula en la configuración actual, producto punto el tesón de deformación en la configuración actual, producto punto t minúscula. Así obtenemos que lambda es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos 2 t minúscula, producto punto e minúscula, producto punto t minúscula. Esto igualmente reemplazamos solo en epsilon y ya obtenemos dos fórmulas a partir de los tensores de deformación.
La adición de ángulos parte de un punto P que está dentro de un medio continuo y un punto R y Q que están dentro del entorno diferencial de P y que se encuentran posicionados por el vector posición relativo a P, que va a ser marcado como dx mayúscula o minúscula dependiendo si se encuentra en la configuración de referencia o en la actual. A su vez sabemos que ds va a ser el valor en módulo de esa posición, es decir, la distancia entre los puntos, y que la posición como vector va a ser igual al módulo multiplicado por el vector unitario en dirección de este. Sabiendo ya esto, podemos bueno, encontrar el ángulo que se encuentra entre los dos vectores, esto mediante el producto punto, porque sabemos que la multiplicación entre el módulo de un vector por el otro vector y el coseno del ángulo que se forma es el producto punto. Al expresar estos vectores como vectores columna y transponer uno y hacer la multiplicación entre el vector fila y el vector columna, podemos encontrar que como dx es igual al gradiente de deformación multiplicado por el vector posición en su configuración de referencia. Por linealidad vamos a encontrar que va a ser el primer vector de posición en la configuración de referencia multiplicado por dos veces el tensor de deformación más la identidad multiplicada por el otro vector de posición en la configuración de referencia. A partir de eso podemos simplificar y igualar la primera parte que tenemos, que sería el ds por el coseno de teta, a la última parte que tenemos. Y de esta manera despejar el coseno. A continuación se verá sobre la interpretación física de los tensores de deformación. Como se puede ver aquí, el tensor material de deformación y el tensor espacial de deformación. Empezando por la interpretación del tensor material de deformación, primero, para explicar, se considera un segmento PQ en la configuración de referencia, que sea paralelo al eje X. Entonces también tiene su vector unitario 1, 0, 0. Entonces esto se reemplaza en las operaciones de estiramiento y alargamiento unitario, donde se tiene esta operación de aquí. Al multiplicar, esto sale la componente de la diagonal, la primera componente de la diagonal del tensor. Reemplazando acá, se tiene que el estiramiento y el alargamiento unitario con dirección X, es decir, con este eje, viene dado en función de esta componente de la diagonal. Mientras que haciendo lo mismo para las otras direcciones, el componente de estiramiento y alargamiento unitario viene dado en dirección Y y en dirección Z está en función de el otro componente de la diagonal y el otro componente de la diagonal, teniendo así que las componentes de la diagonal del tensor material de deformación son deformaciones longitudinales, por lo que contienen información sobre el estiramiento y alargamiento unitario en dirección a los ejes de la configuración de referencia. Ahora, para la deformación de los ángulos, es decir, variación de ángulos, se supone dos segmentos, uno con paralelo a X y otro paralelo a Y. Esto forma 90 grados. Ahora, en la configuración actual se puede ver aquí el ángulo ya deformado, este ángulo de 90 grados deformado. Entonces, se obtiene esto con las condiciones ya puestas con estos vectores unitarios. Y se expresa el ángulo actual de la configuración actual se queda expresado en esta ecuación. Ahora, a este ángulo en la configuración actual se le resta el ángulo de la configuración inicial, es decir, la configuración de referencia, para así tener la variación del ángulo, es decir, la diferencia entre el actual y del de la configuración de referencia. Entonces, ahí queda que el ángulo de variación en dirección XY queda en función de esta componente del tensor, que es la componente XY, porque porque el tensor es simétrico. Entonces, dejando en función de las otras direcciones, se puede quedar como esas ecuaciones, donde se puede ver que las componentes que no están dentro de la diagonal son deformaciones transversales, las cuales tienen información sobre la variación de los ángulos en las direcciones en las direcciones de la configuración material. Ahora, aquí se tiene como un resumen con un
paralelepípedo elemental, donde se puede ver primero el paralelepípedo original en la configuración de referencia y cómo este se deforma y cómo la deformación de los alargamientos de los lados viene dado por las componentes de las diagonales, mientras que de los ángulos viene dado por las componentes que no están dentro de la diagonal, en dirección a los respectivos ejes. Ahora, lo mismo se puede hacer con el tensor espacial de deformación, pero en este caso, estas deformaciones se ven dadas con respecto a una notación espacial, es decir, una configuración a la configuración actual. La diagonal es la que nos da los estiramientos y los alargamientos unitarios, mientras que lo que no está en la diagonal da la variación de los ángulos en las direcciones de los ejes respectivos de la configuración actual, como se puede ver aquí. Aquí está en la configuración actual y aquí está cómo es que varía según las diagonales en los alargamientos y según lo que no está dentro de la diagonal en los ángulos. Así, como conclusión, se pudo ver la fórmula del estiramiento y alargamiento unitario, se pudo expresar esto en, en vectores unitarios y en tensor de deformación tanto material como espacial. También esto para la variación de los ángulos en tensor de deformación material y tensor de deformación espacial, y se pudo ver cómo estos tensores tienen información en su diagonal sobre los alargamientos y los estiramientos, mientras que lo que no está dentro de la diagonal tiene información sobre la variación de ambos. Este es con respecto a las direcciones de la configuración de referencia y este con respecto a las variaciones de la configuración actual. Gracias.